Shalom. Vamos a platicar sobre la porción Kitetse. Esta porción, claro, es parte de lo que está diciendo Moshe al pueblo de Israel, ¿no? Los está recordando de todo lo que dijo el Eterno y todo lo que hicieron, ¿no? Antes de que crucen a la tierra prometida. Y empieza con estas palabras, ¿no? Kitetse la milhamá. Esas son las primeras palabras de la porción, ¿no? Está empezando con cuando vayas, cuando salgas, porque la forma en que está puesto es salir, ¿no? Estás en un lado como encerradito y sales. Ok, cuando vayas a la guerra, así está puesto. Entonces, obviamente, leyéndolo en hebreo es muy interesante porque ahí nos damos cuenta, ¿no? Cómo está escrito, ¿no? Y dice la milhamá. Milhamá es la palabra guerra, ¿no? Que la raíz es lejem, pan, ¿no? Porque siempre las guerras son por el pan. Pero la primera lamed cuando tiene nikuts, cuando tiene vocales, puntitos abajo, ¿no? Que marcan las vocales, los nikuts tienen normalmente una pata. Esto es una rayita que suena la milhamá. Cuando normalmente se usa la lamed al principio, quiere decir por o para, ¿no? No sé, en un salmo dice le David y así empieza, que quiere decir que está diciendo por David, que lo escribió David. Pero dice le. Pero cuando trae esta forma, lo que está diciendo es que esa lamed inicial se convierte en un artículo definido. Quiere decir que no es una guerra. No dice cuando salgas a cualquier guerra o una guerra. Dice cuando salgas a la guerra. Y ese es lo interesante, ¿no? Le está llamando la guerra. Como si fuera algo muy importante que se llama la guerra. Y por supuesto, ¿no? Los comentaristas, ¿no? Comentan sobre este detalle y por supuesto dicen que la guerra, ¿no? La guerra continua, la cual puedes llamar la guerra, que es para lo que vives en este mundo, es el asunto, el poder combatir el Yetzer Hara, la inclinación al mal. Y esa es la guerra, ¿no? Que obviamente dice el Eterno, ¿no? Que este problema tenemos los humanos, ¿no? Que desde muy jóvenes lo tenemos, ¿no? Que tenemos el corazón, ¿no? Inclinado al mal. Y está usando y obviamente usa este mismo verbo de inclinado, yetzer, y el ra, el mal, ¿no? Inclinación al mal, yetzer hara. Y es de donde sale la frase. Que aparece en el libro de Génesis, ¿no? Un par de veces, diciendo eso del hombre. Y esa es la guerra. Y entonces es interesante porque no es un texto que esté hablando solo de guerra, o sea, como si dijera, bueno, lo
lo que tienes que hacer cuando salgas a la guerra es lo siguiente. Ok, sí está diciendo eso, pero está hablando de la guerra. Acuérdense que no hay que perder siempre de vista que la Torah está hablando de nuestra alma y de esta guerra que tenemos, especialmente del lado del corazón, en contra de la inclinación al mal. Y esto es, al decir que es del corazón, ¿no? Quiere decir que es del lado emocional. Todas estas emociones que tenemos, ¿no? Ok, las podemos dirigir al lado bueno, pero pues el problema es que las emociones están influenciadas por la inclinación al mal y se van al lado malo, al lado negativo. Y bueno, se está hablando, ¿no? Este sentido de sí, vas a salir a la guerra y dice, y además el Eterno pone en tu mano a tus enemigos, ¿no? Y bueno, cuando leemos eso, pues decimos, pues ya está como resuelta la guerra, ¿no? Puso en nuestra mano a los enemigos. Pero pues hay que entender la temática de que está hablando del alma. Estamos en guerra en contra de la inclinación al mal. Y esto con lo que estamos batallando, ¿no? Son nuestras emociones. Y entonces la batalla es contra las emociones, ¿no? La palabra que está usando para enemigos es una palabra que se usa para rencor, para odio, en ese sentido. O sea, está hablando de por sí de una palabra emocional, ¿no? La raíz de esa palabra quiere decir rencor. Entonces, está hablando de este asunto de que batallamos con nuestras emociones negativas. Y obviamente pues, todo esto está pasando en el cuerpo, dentro de nosotros, ¿verdad? En nuestra alma, en nuestro nefesh, en nuestro ruach, a diferentes niveles del alma, está pasando. Y claro, se supone que, así como dice, oye, el Eterno puso en tu mano a tus enemigos. Pues sí, el Eterno nos dio el control de las emociones. Y habría que preguntar, bueno, ¿realmente podemos controlar a los enemigos? O aunque nos los haya puesto el Eterno aquí cerquita y se supone que nos los pone a la mano para que lo podamos controlar, ¿no? No, está este sentido de pregunta, ¿controlamos las emociones? ¿O las emociones nos controlan a nosotros? Y ese es parte del problema, que obviamente, pues hablando de esta temática, ¿no? Ya el que nos esté diciendo que el Eterno las puso a la mano, pues es fuerte, me está diciendo que debería de yo tener el control, ¿no? Pero pues parece que me pone al enemigo en la mano y yo me llevo al enemigo, entre comillas, sometido, ¿no? Y resulta que el enemigo me somete a mí. Pues entonces ya no está yendo muy bien la guerra, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Esta porción siempre tiene este asunto de que impactan, ¿no? Y obviamente los comentaristas siempre lo comentan, ¿no? Que esta porción es una de las porciones que tiene más mandamientos involucrados, ¿no? Hay 74 mitzvot en esta porción. Y entonces, pues, leer esa cantidad de mandamientos, pues, siempre impacta, ¿no? Y sobre todo en la forma que están escritos, ¿no? Ok, hay en esta porción algunos mandamientos especiales, ¿no? Que podría decirse poco frecuentes, ¿no? Que
pues a veces en nuestras vidas es poco frecuente que pase el evento que están describiendo aquí en la Torah, ¿no? Y están poniendo, ok, el asunto de la guerra y que te fijes en el campamento y que mantengas el centro santo, ¿no? Cuides todo lo del campamento y claro, todo lo que no sirve, todo lo malo, todo lo que contamina, pues lo eches fuera del campamento. Todo eso se hace afuera del campamento, ¿no? Hablan de desechos, hablan de guerras, ¿no? Todo lo malo, toda la batalla es fuera del campamento. El campamento se mantiene en un estado de pureza siempre, en un estado de limpieza, ¿no? Porque pues siempre hay que pensar, no importa el tipo de campamento como sea, ¿no? Pues la base de un campamento es que en el centro del campamento pues está la conexión al Eterno, ¿no? Que así era el campamento original, ¿no? Que el tabernáculo estaba en medio, ¿no? Que es donde está la conexión con el Eterno. Y luego está la sección de los levitas rodeando, ¿no? Y hay más alrededor, ¿no? Están empezando las diferentes tribus, ¿no? Pero pues todo el mundo está protegiendo el centro, que es donde está el Eterno, ¿no? Y ese es básicamente, están siguiendo esa estrategia de guerra, ¿no? Pero pues vemos que muchos de los mandamientos que hay son mandamientos de cosas que pasan en el día a día, especialmente cosas sociales, cosas de intercambios de la vida, ética moral, ¿no? El poder ser considerados con los demás, ¿no? Entonces hay una serie de indicaciones que es para poder convivir con las demás almas. Curiosamente, muchas de ellas, ¿no? Están involucradas en el lado de las emociones, ¿no? Y claro, estas siempre llaman la atención, ¿no? A la hora de leer los comentarios, ¿no? Estos detalles de cómo está puesto esta porción, ¿no? Y de cómo, y luego viene el cómo se interpretan, ¿no? Porque físicamente, ok, ya sabemos que todo el lado físico que se describe en la Torah es un reflejo del lado de arriba, por así decirlo, del lado espiritual, ¿no? De diferentes niveles o de otras dimensiones más arriba. Son reflejos de lo que está pasando, pero pues no los describen de una forma física o de una forma de este mundo para que le podamos entender un poco mejor, pero siempre hay que estar conscientes que está hablando de nuestra alma. Está hablando de nosotros mismos, de dentro de nosotros mismos, y entonces eso no hay que perderlo, ¿no? Entonces si está hablando de que hay cautivos y que en la guerra entre los cautivos encontramos una mujer hermosa, ¿no? Y que pues es necesario seguir unas ciertas instrucciones, ¿no? Quitarle toda la belleza exterior, ¿no? Cualquier peinado, cualquier uñas y cosas que pueda tener, que cosas exteriores, ¿no? Le vas a cambiar de vestimentas, ¿no? Y vas a dejar que pase un tiempo, que bueno, haga duelo, unos 30 días, que pase un cierto tiempo para que entonces después vuelvas a evaluar si te sigue pareciendo un alma hermosa la que viste o una cautiva hermosa, la ponen así, ¿no? Pero está hablando del alma. Y claro, está diciendo que si entonces, después de que le quitaste todos los elementos exteriores que pudieron deslumbrarte de la belleza, ¿no? Pero pues que nomás te estaban deslumbrando, no era lo que había ahí, no era lo que había en el interior, ¿no?
entonces, pues ya podías decidir si era realmente un alma hermosa lo que encontraste. Y te está pidiendo que entonces, si crees que es así, te cases con ella, ¿no? Y si no piensas casarte, o sea, te estás pidiendo otro nivel de compromiso, ¿no? Si no piensas casarte, entonces la tienes que dejar libre. No puedes usarla de esclava, ni de sierva, ni venderla, ni nada. Tienes que dejarla libre. Pero pues quiere decir que están hablando de una forma, si lo quiero ver del lado físico, pues una forma de tratar estos cautivos, ¿no? Ok, lo estás cuidando, lo estás alimentando, ¿no? Y luego estás viendo, por ejemplo, esta cautiva hermosa que te llamó la atención, pues ver si lo que te llamó la atención vale la pena. Y si sí es, pues está habiendo un cierto compromiso. No quiere decir que si sí quieres unirte, te tienes que casar, ¿no? Y entonces, pues obviamente está poniendo eso a otro nivel, ¿no? Pero claro, la temática más profunda, ¿no? Está hablando justamente de que veas esta belleza del alma, ¿no? O de las partes del alma que estás corrigiendo, ¿no? Que las veas sin todas las cosas que el exterior lo puede hacer ver hermoso, ¿no? Que nomás es la vestimenta que tiene, cómo está maquillada, cómo está el peinado, cómo está diferentes formas de embellecer el exterior, pero pues tienes que ver si el interior es lo correcto, ¿no? Y entonces básicamente está diciendo esa temática, ¿no? Nos tenemos que cuidar de todo lo exterior o todo lo que nos está pues llamando la atención, ¿no? Y eso es pues una temática especial que está poniendo y empieza a poner diferentes temáticas, ¿no? Que si hay una esposa amada y una esposa que no quieres, ¿no? Hay temáticas ok, si de la esposa que aborrecida, ¿no? La que no quieres, tuviste un hijo, ¿no? Y de la que quieres también tuviste otro hijo, ¿no? Pero pues si el otro, el que tuviste con la esposa no querida es el primer hijo, pues ese es el primogénito. No importa que tú quieras que el primogénito sea pues la de la esposa muy querida, ¿no? Y entonces está poniendo un cierto orden, ¿no? Orden del primogénito, ¿no? Pero pues aquí lo que nos está diciendo, ¿no? Es que nos fijemos, ¿no? En esto, en cómo está el mundo, ¿no? Porque el mundo, todo lo que pasa alrededor del mundo, muchas veces son engaños, ¿no? Estamos viendo la vestimenta o el exterior, pero no estamos viendo el interior de lo que nos llame la atención. Y entonces eso habría que tener cuidado, ¿no? Y tener cuidado en las decisiones que tomamos, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? Que cuando te enojas con alguien muy fuerte, lo que debes hacer primero es dejar pasar unos días. Y es así, justamente así como dejas pasar unos días, ¿no? Y ya después analizas lo que pasó y entonces ya lo vas a poder evaluar con más entendimiento, más justicia, más sabiduría, ¿verdad?
porque ya no estás dejando que haya el impacto emocional, ¿no? Ya dejaste pasar unos días y entonces sí ya evalúas, bueno, si es necesario, me enojé con tal persona, ¿no? Pero pues ya dejé que pase unos días y ya, por supuesto, bajo el enojo, ¿no? Pero entonces ya evalúas la situación y ya puedes ir a hablar con esa persona y componer lo que se tenga que componer, o a lo mejor pues nomás te enojaste, tuviste coraje y hiciste un berrinche, ¿no? Pero pues no tenías la razón y ya que lo analizaste te das cuenta, no, pues no tengo la razón y ya no vas a molestar a esa persona, ¿no? No tenía la razón, no hay nada, no había nada que acordar o nada que platicar, ¿no? Nada más te enojaste porque a lo mejor no salieron las cosas como tú querías. Y ese es mucho de la corrección que nos está pidiendo la Torah, ¿no? Que tenemos que fijarnos cómo estamos de nuestras emociones, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en este momento la forma que les está hablando, que está hablando Moisés al pueblo de Israel, ¿no? Recordando todos los detalles de los mandamientos, ¿no? Y de las consecuencias que pueden tener, ¿no? Todo es una plática que les está dando justamente en el sentido de que recuerden cuál es, cómo tienes que compartirte con el Eterno, ¿no? ¿Qué está pidiendo de ti, ¿no? O que vas a seguir sus mandamientos, ¿no? Te vas a fijar en todo lo que haces, ¿no? Y con las acciones que hagas es la forma en que vas a servir al Eterno. Pero pues lo vas a hacer siguiendo su instrucción, cuidando lo que está diciendo, ¿no? Y siguiendo estas instrucciones pues, con todo tu corazón, con todo tu alma, ¿no? Y es lo que nos va pidiendo el Eterno hacer, ¿no? Es muy sencillo, es la forma en que tenemos que aprender, ¿no? Nos pone en este mundo que está diseñado para que aprendamos. Y aquí el Eterno, Moisés lo que está haciendo es una función parecida a lo que hacen los profetas, ¿no? Cuando leemos un libro de profetas, ¿no? Siempre la temática de los profetas es muy sencillo, ¿no? La temática principal siempre es el pacto con el Eterno. El pacto que se supone que tiene el pueblo de Israel con el Eterno. Y la otra temática siempre es, ok, ¿cómo estás como pueblo, ¿no? Tú como pueblo de Israel, ¿no? Como pueblo del Eterno. Y la temática complementaria pues es acerca de la tierra que te dio el Eterno, ¿no? Porque quería crear un pueblo y una tierra para que ese pueblo se estableciera y entonces hubiera una nación, ¿no? Que está descendiendo de Abraham, ¿no? De donde viene la promesa, por así decirlo, ¿no? Pero parte de la promesa no es que Abraham, su descendencia, ¿no? Se convirtiera en bendición para todas las naciones. Y claro, lo iba a hacer que Abraham tuviera una gran descendencia y les iba a dar la tierra de Israel para poderlo hacer. Pero obviamente de lo que está hablando los profetas, y es la temática de los profetas, es había un pacto con el Eterno, nos dio unas ciertas instrucciones y normalmente el profeta va y le platica al rey, al líder, al sacerdote, ¿no? Al pueblo, le está diciendo, ¿sabes qué? El Eterno había dicho que había que hacer esto y tú lo estás haciendo mal, ¿no? Me mandó el Eterno para decirte que esto estás haciendo mal y que lo tienes que corregir, ¿no? Y ya como información adicional el profeta puede añadir cuáles son las consecuencias por no corregirlo, ¿no? Porque
a veces nos gusta leer la escritura, ¿no? Nos gusta leer las bendiciones, ¿no? Y así como a veces hay Biblias temáticas, ¿no? Que tienen Biblia promesas, ¿no? Y ponen todas las bendiciones. Pero pues tú la lees y dices, pues está incompleta, ¿no? Porque si me va a poner todas las promesas, el Eterno también prometió pues todas las consecuencias, ¿no? De la misma forma te está diciendo, si haces esto y lo haces mal o no lo debes de hacer y lo haces, pues vas a tener una consecuencia, ¿no? Está haciendo una promesa. Todas las maldiciones son promesas, ¿no? Entonces si me estás diciendo que esta Biblia es especial de las promesas, pues me tendrían que aparecer todas las buenas, ¿no? Y todas las consecuencias de hacer mal, ¿no? Claro que pues, no hacen esas ediciones porque sería una edición más grande, ¿no? Porque hay como 3 veces más maldiciones que bendiciones y entonces pues sería libros más grandes, ¿no? Si pongo realmente todas las promesas, porque las promesas no son solo las bendiciones, también las maldiciones. Y ese obviamente es lo que hacen los profetas, ¿no? Recordarte que las cosas que hacemos en este mundo tienen consecuencias y que a veces hiciste mal las cosas, pues va a tener una consecuencia no esperada para ti, ¿no? La vas a llamar maldición porque no te pareció mucha bendición esa consecuencia, ¿no? Pero pues tiene una consecuencia y el profeta te la va a recordar, ¿no? Va el profeta, va con el rey y le está diciendo, estás haciendo mal esto y va a pasar esto si no corriges. Pero pues en ese momento la decisión la tiene ese rey que el profeta fue a decirle, ¿no? O ese líder el que el profeta fue y le dijo. Ahora tiene sus decisiones, o le hago caso al Eterno y corrijo, y ya pues no pasaría la consecuencia que me anda diciendo este profeta que me vino a decir cosas, pero el profeta lo que me vino a decir es que si yo no pongo atención en lo que está diciendo el Eterno, pues entonces me está recordando cuál va a ser la consecuencia, que normalmente es una consecuencia mala. Y ese es el trabajo de los profetas, simplemente decirle al pueblo, al líder, al rey, ¿no? Decirles qué es lo que dice el Eterno y cuáles son las consecuencias de no poner atención. Y es justo lo que está haciendo Moisés, ¿no? Les está volviendo a repetir todo lo que dijo de los mandamientos, o muchas veces pone cierta atención en ciertos mandamientos, ¿no? Y nos está recordando, ¿no? Ok, tiene una consecuencia. Y es, obviamente, Moisés también considerado profeta, justamente por esto, ¿no? Está haciendo el trabajo de un profeta, está hablándole al pueblo de Israel que va a empezar esta conquista de la tierra prometida, pero le está recordando, oye, no se te olvide lo que está diciendo aquí el Eterno, lo que va a pasar, ¿no? Y claro, está hablando de todo este lado emocional, y es el reflejo de todas estos mandamientos que está poniendo aquí. Muchos son emocionales y más emociones contra los demás, ¿no? Vienen los odios y los rencores y las envidias y la codicia y todo contra todos los demás, ¿no? Y obviamente pues nos está diciendo, ten cuidado porque tus emociones pueden estar sufriendo con esta inclinación al mal, ¿no? Y hay que corregir para que todas nuestras emociones
pues estén inclinadas al bien, ¿no? Estén pensando en el lado correcto, positivo, emocional del Eterno, no en el lado negativo. Y bueno, casi toda la porción se dedica a recordarnos eso. Estaba Moshe actuando como profeta, ¿no? Y acaba esta porción, ¿no? Con una temática diferente. Pone una temática de recuerda lo que nos hizo Amalek, ¿no? Este asunto de que el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo y ver ahí que se hundieron los carruajes del faraón, ¿no? Y empezó el trabajo de ir hacia el desierto, ¿no? Hacia el monte. Y en ese momento lo atacó Amalek, de medio del desierto, de la nada, lo atacó, ¿no? Tal vez en otra ocasión lo hemos comentado, ¿no? La palabra Amalek, ¿no? Está ligada, tiene la misma geometría que la palabra duda, Safek. Safek es duda, ¿no? El caso es que no sé bien qué va a pasar, ¿no? Puede ser una duda también por desconocimiento, por no saber, ¿no? O por no tener fe en el Eterno, ¿no? Y esta duda se está poniendo como aparte de todos los demás mandamientos, ¿no? Este es una forma en que la Torah pone, cuando pone una sección que ves que son puros mandamientos y al final puso esto de recuerda de Amalek que nos atacó a la mitad del desierto, pero está como un poco diferente a la anterior, ¿no? Y es diferente porque está hablando de puras emociones y luego está hablando de la duda. La duda es una guerra de otro nivel, ¿no? La duda nos ataca del nivel intelectual, no del nivel emocional. Y justamente la duda está cuestionando lo que sabemos, ¿no? Y en Éxodo 17 está diciendo el Eterno que Amalek siempre va a ser enemigo, ¿no? Y es enemigo para el Eterno porque la información o el contacto con el Eterno viene de arriba, ¿no? Y llega al nivel intelectual. Pero pues si en el nivel intelectual tenemos un enemigo atacándonos, la duda, ¿no? Pues va a distraer al nivel intelectual o no va a dejar que haya la conexión de arriba del Eterno, ¿no? En el nivel más abajo, ¿no? Pues está el nivel emocional y ahí el enemigo es la inclinación al mal. Nuestras propias emociones yéndose del lado negativo. Entonces, simplemente aquí Moisés nos anda recordando de esos dos, ¿no? Del enemigo del nivel emocional y que no se nos vaya a olvidar que hay el otro enemigo del lado intelectual que es la duda. Entonces está recordándonos estos dos enemigos que hay, ¿no? Y claro, es bastante completa la porción, ¿no? Yo sé que tiene temáticas que son especiales, ¿no? Por ejemplo, una temática muy usual, ¿no? Es que de repente sale diciendo, ¿no? Pues cuando vayas por el camino y te encuentres, ¿no? Te encuentres un nido y vas a encontrar una mamá, un pájaro y unos polluelos o unos huevos, ¿no? Y bueno, tienes hambre, te dice, ¿no? Que no, de ninguna manera te puedes comer a la mamá, pero que podrías comer
a los pajaritos, a los polluelos o a los huevos, pero con la condición que asustes a la mamá y la alejes de ahí, ¿no? Es un mandamiento, ¿no?, que siempre ha causado, ¿no?, pues cierto cuestionamiento, ¿no?, de por qué pone un mandamiento de ese estilo, ¿no? Hay de los dos grandes comentaristas, ¿no? Ok, hay dos comentaristas, uno llamado Rambam, que termina con M, y otro llamado Ramban, que termina con N, ¿no? Uno es Maimónides, el que termina con M, ¿no? Ben Maimónides, y Ben Nachmanides, el que termina con N, ¿no? O sea, son dos personajes, ¿no? Los dos son contemporáneos, ¿no? Y entonces muchas veces pues se ven en los escritos, ¿no?, que hay una cierta discusión o una cierta opinión diferente entre los dos, ¿no? Porque pues como son dos líderes o dos sabios que tienen su propio pensamiento cada uno, pero pues son contemporáneos, ¿no? Pues hay siempre el dar una opinión diferente, ¿no? Entonces, cuando entre los dos dan su opinión, ¿no? Uno dice, ok, pusieron esto de la pajarita y los pájaros, ¿no?, porque la Torah está diciendo, ¿no?, que no debes de hacer sufrir a los animales, ¿no? Y entonces muy inhumano agarrar los pajaritos o los huevos, ¿no?, del nido y que te esté viendo la pájara, ¿no? La hace sufrir, ¿no? Ver que... Y peor si todavía los vas a agarrar a los pajaritos y ahí los vas a matar o los vas a cocinar y ahí enfrente a la pajarita. No, no hagas eso. Entonces te dice la Torah, si quieres comer los huevos o los pajaritos, ¿no?, sí está permitido, pero lo primero que debes de hacer es asustar a la mamá, al ave que está ahí, y ya que se fue, entonces sí puedes tomar los pajaritos. O lo pone siempre en dos opciones, pueden ser los pajaritos o los huevos, ¿no? Pero bueno, y entonces está la opinión, ¿no? Ok, y el clásico, pues estamos contra dos rabís compitiendo, ¿no? El otro está opinando diferente, ¿no? Uno está opinando, ya vimos que no quiere hacer sufrir a la mamá. Ok, y el otro está opinando, dice, está diciendo que asustes a la mamá para que solo te comas los pajaritos o los huevos, ¿no? No vayas a agarrar a la mamá y a los pajaritos, ya que los tienes enfrente ahí, no se te ocurra atrapar a los dos y comerte a todos, ¿no? Y entonces dice, no, la Torah está diciendo que no te puedes comer las dos generaciones en una sola comida, ¿no? O sea, tienes que asustar a la mamá y solo te puedes comer los pajaritos, ¿no? Y entonces está concluyendo, ¿no?, que entonces el mandamiento está puesto para cuidar que no se extingan las especies, ¿no? No te comas las dos generaciones, solo una. Asusta una y te comes una, ¿no? No te estás comiendo las dos, porque si te comes las dos, pues vas a causar la extinción de la especie. Ok, esas son las opiniones de estos dos sabios. Que de por sí traemos lo que está pasando a la realidad de cómo el hombre está comiéndose a los animales, ¿no? Pues puede ser que estén infringiendo a ambos lados, ¿no? Ambas opiniones, haciendo sufrir a la mamá y se están comiendo a lo mejor hasta todas las generaciones, están destrozando el mundo, ¿no? Pero bueno, ese es cuando ves la opinión de los sabios, ¿no? Pero pues
ellos están opinando sobre un nivel literal o un nivel de lo que está pasando en la situación, ¿no? Un nivel que ya lo están llevando al nivel emocional, ¿no? A que estoy hiriendo al pájaro emocionalmente o que me estoy acabando toda la especie, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta de lo que está hablando la Torah, es de nuestra alma. Entonces, si ya lo traigo al nivel del alma, ¿no? Lo que siempre hay que hacer es leer bien las porciones, ¿no? Y está diciendo este asunto del nido, ¿no? Y de que asustes a la pájara, ¿no? Y al final está diciendo, ¿no? Que si haces eso, ¿no? Que si tienes hambre y necesitas comer algo, pues solo te comes a los pajaritos, ¿no? Después de asustar a la pájara. Y al final está diciendo, y con eso tendrás larga vida, ¿no? Y entonces tiene ahí puesta una bendición, ¿no? Porque normalmente eso pasa, ¿no? Otro error de la famosa Biblia de las promesas, ¿no? Me lista todas las bendiciones, pero las bendiciones en la Torah siempre aparecen como resultado de una condición. Entonces no me está diciendo la condición o qué tengo que hacer para obtener la bendición. Nada más me listo las bendiciones como si salieran o se hicieran gratis. No, me faltó leer, o sea, ir al versículo y leer la condición que tengo que hacer para lograr esa bendición, ¿no? Y que lo mismo va a pasar con las maldiciones, ¿no? Siempre tiene una condición atada, ¿no? Y de eso se trata la Torah, pues es un libro de efectos, causas y efectos, ¿no? De las consecuencias. Entonces me tiene que decir, hiciste esto, lo hiciste bien, pues va a pasar esto. Lo hiciste mal, va a pasar esto. Me está dando la consecuencia, me está dando el efecto, lo que estoy causando yo en este mundo. Y eso es importante, ¿no? No tanto, no más fijarme en las bendiciones como si todas pasaran mágicamente sin hacer nada. Tienen una condicionante. Tienen el por qué va a pasar, ¿no? Y aquí, obviamente, los sabios ya de más nivel se fijan en la condición, ¿no? Que si haces eso con la pajarita, la asustas, vas a tener larga vida. Y pues si recordamos, solo hay otro mandamiento que tiene una condición muy, muy parecida, ¿no? Igual. Si honras a los padres, vas a tener larga vida, ¿no? Y entonces obviamente la conexión está por ahí, ¿no? La consecuencia es que si haces esto de la pajarita, vas a tener larga vida, ¿no? Entonces lo que tienes que entender, ¿no? Es, primero, si yo te digo, oye, sal a la calle, hay muchos árboles, entonces quiere decir que hay muchos pájaros, ¿no? Sal y caza un pájaro para comer. Vas a salir y vas a ver que no es tan fácil cazar un pájaro, ¿no? Que vuelan y se van y si aunque te subas al árbol va a ser muy difícil alcanzarlos porque no te están esperando, ¿no? Ven que te acercas, saltan, vuelan, se van. No es muy fácil atrapar un pájaro. Pero la escena que están poniendo, ¿no? Cuando tú te acercas a la cría de algún animal, ¿no? Si tú vas en el bosque, ¿no? Y ves un osito, mira qué bonito osito, me voy a acercar a acariciarlo, olvídate, te va a salir una mamá osa gigante y de un manazo te va a destrozar por andarte acercando al hijo, ¿no? Está siempre la mamá, ¿no? O los dos papás vigilando al hijo, ¿no? Y eso siempre va a pasar, ¿no? No se debe uno acercar a ningún
menos en la selva o en el bosque, ¿no? Acercarse a algún animalito que veamos, alguno chiquito, porque por ahí va a estar la mamá o el papá protegiéndolo, ¿eh? Y obviamente en la escena ahí es lo que está pasando, ¿no? Si te acercas a un nido donde hay unos pajaritos o unos huevecillos, va a aparecer la mamá, ¿no? Y va a aparecer ahí revoloteando enfrente de ti, justamente revoloteando y tal vez produciendo sonidos, ¿no? Para que te alejes, ¿no? Te está protegiendo a sus críos. Y conste que la protección de un padre o una madre a sus hijos es siempre a niveles grandes, ¿no? Una mamá, si tú quieres matar a los hijos, primero se va a poner en medio porque va a preferir que la mates a ella a que mates a sus hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Si yo me acerco a un nido, va a venir la pajarita a ponerse en medio, protegiendo a sus críos, ¿no? Y entonces va a pasar eso. Ahí tengo yo la oportunidad de agarrar fácilmente a la pajarita, que en otra ocasión agarrar un pájaro es muy difícil. Y ahí la podría agarrar, ¿no? Y ya que la tengo agarrada, pues también podría agarrar los críos, ¿no? Y lo que te está diciendo la Torá es, no hagas eso, ¿no? ¿Quieres comerte los huevos? Ahuyenta a la pajarita, ¿no? Porque entonces el mandamiento se trata de que te des cuenta que esa es la única ocasión en que vas a poder tener ahí a la pajarita a la mano, porque la pajarita se va a entregar, se va a sacrificar por sus hijos. Y entonces está diciendo, no te aproveches de esa debilidad, ¿no? Porque ahí te estás aprovechando de la debilidad del madre o la padre, ¿no? De que vienen a proteger a los pajaritos. Porque bueno, lo común es que venga la pajarita, pero también podría venir el pájaro a proteger a sus críos, ¿no? Claro, vas y te acercas a un nido. No te vas y te acercas a donde están los osos, porque ya sabes que te va a salir la mamá osa, ¿no? Y ahí sí no vas a salir muy bien, que digamos, ¿no? Ni nada. Normalmente todos los animales, ¿no? Te acercas a uno donde hay lobitos, pues va a salir la mamá loba y así. Pero pues sucede que contra la pajarita, pues la pajarita se va a poner en medio, ¿no? Va a querer que la cases para proteger a sus hijos. Pero pues se va a entregar, ¿no? Y entonces lo que te está diciendo la Torah es, no te aproveches de esa debilidad, ¿no? Estás sabiendo que en ese momento está débil la mamá, y entonces lo que tienes que hacer es ahuyentarla para que se vaya, no aprovecharte tú de la debilidad de la madre. Entonces, en ninguna circunstancia, te está diciendo la Torah, puedes agarrar a la madre, porque obviamente te estás aprovechando de la debilidad de la madre, ¿no? Y entonces eso se trata el mandamiento, ¿no? Ya tiene otro significado, ¿no? Lo que se trataba es de no te aproveches de la debilidad de los padres, de esa debilidad que tienen por los hijos, ¿no? Y quieras sacar provecho de esa debilidad, ¿no? Y bueno, en esa parte que si tenías hambre y te encontraste el nido y te vas a comer los huevos, ahuyentes a la mamá y sí te puedes comer los huevos, pero no te aproveches de la mamá. Y claro, la consecuencia de que honraste a esa madre o ese padre es que tengas larga vida. Y pues así es esta porción, ¿no? Que tiene sus partes fuertes, ¿no? Tiene sus partes de recordarnos esas cosas que no estamos haciendo bien, ¿no? Y es parte de este mes de Elul, ¿no?
en donde nos podemos a meditar en esas cosas que nos ha dicho el Eterno de qué debemos hacer o qué no debemos hacer y qué estamos haciendo en realidad, ¿no? Darnos cuenta que a lo mejor sí tenemos que corregir y es muy buena oportunidad en este mes para corregir esos detalles y ponernos bien para las próximas fiestas, ¿no? Principalmente Rosh Hashanah, ¿no? Y Yom Kippurim, ¿no? Este juicio que va a haber, ¿no? Que nos someteríamos cada año, ¿no? Que tenemos el mes de Lul para ir corrigiendo todos estos detalles que luego se me escapan, llega las emociones, ¿no? Y a veces fallamos, ¿no? Claro que todos son decisiones, ¿no? Nos cuenta Moisés lo que tenemos que hacer. Y claro, en la vida real, pues dicen, oye, hoy vamos a estudiar la Torah. Está interesante, ¿no? Vamos a estudiar la Torah, pero te dicen, oye, hoy también vamos a ir todos los amigos a bailar a una discoteca. Pero es a la misma hora, ¿no? Entonces, ok, ya empieza a decidir que tengo que ir a estudiar la Torah o voy a ir a bailar. Y aquí es donde empiezan las emociones, ¿no? Y empieza uno a empezar a inventar razones porque pues conste que entra el impacto emocional, ¿no? Que obviamente cuando comparas ir a bailar, ¿no? O me invitaron a una fiesta, o me invitaron a ver una buena película, ¿no? Y también te invitaron a estudiar la Torah. Inmediatamente, pues del lado emocional dices, no, pues acá me voy a divertir, acá me la voy a pasar bien, acá lo que sea, y acá en la Torah, pues ok, en ese momento ya la etiquetaste como algo feo, ¿no? Esto es aburrido, ¿no? Estar estudiando ahí la Torah y todo, entonces ya ahí tú mismo hiciste un enemigo emocional, ¿no? Y es la batalla, ¿no? Las otras emociones o la inclinación al mal andan ganando, ¿no? Y pues eso es a lo que nos enfrenta este mundo, ¿no? A esas pruebas que tenemos que tomar decisiones de qué vamos a hacer realmente. Cómo vencer mis emociones, esas emociones que a lo mejor pues no van al bien, ¿no? Porque pues ya tendríamos que analizar, oye, ¿qué provecho vamos a sacar de la discoteca o de ir a la fiesta o de estar ahí con los amigos o de estar viendo una película? Ok, contra el provecho de leer la instrucción del Eterno. Y esa es la evaluación que tendríamos que hacer, ¿no? Y entonces ya podríamos ir venciendo al lado emocional, corrigiendo el lado emocional. Y ese es justamente el trabajo de este mes de Lul. Así es que, pues, los animo este mes a ponernos a pensar en todo esto que nos está diciendo Moisés, estos caminos que tendríamos que estar caminando, ¿verdad? Que tendríamos que estar haciendo por el Eterno, nuestro Creador, ¿verdad? Que nos puso en este mundo justamente para aprender, para que tomemos la decisión correcta y no andemos después sufriendo con las consecuencias. Porque pues
Hay veces que tomo una mala decisión por la emoción, ¿no? Ay, me pareció más atractivo esto, ¿no? Me deslumbró, ¿no? La emoción, y hago lo que no tengo que hacer, ¿no? Y seguir el camino correcto no me emocionó tanto, ¿no? Pero pues entonces es lo que tengo que corregir de las emociones, ¿no? ¿Qué es lo que me debería de emocionar? Tal vez hacer mandamientos. Ahí, ahorita, de emocionar, en esta porción, hay un relato que escuché de un rabino que estaba contando. En esta porción viene un mandamiento, ¿no? Que cuando estés en un campamento, en una guerra, ¿no? Y pues necesites ir al baño, ¿no? Pues vas a tener que salir del campamento con una pala, ¿no? Vas a hacer un hoyo y allá haces lo que tengas que hacer, lo haces y tapas ahí todo lo que hiciste. Y ya regresas al campamento, ¿no? Y está diciendo que pues ese es el mandamiento, ¿no? Que no vayas a impurificar el campamento con desperdicio en el campamento, ¿no? Tienes que salir afuera. Y este rabí contaba que cuando estaba joven, ¿no? Él servía en el ejército israelí, ¿no? Obviamente es un rabí que todavía vive, ¿no? Y él te decía, yo cuando estaba joven servía en el ejército israelí, ¿no? Y estaba en alguna de esas guerras que luego tienen, ¿no? Y dice que estábamos en un ejercicio militar, ¿no? Y habíamos salido al campo, ¿no? Porque él contaba que estaba en un regimiento antiaéreo, ¿no? Y entonces tenían que hacer ciertos ejercicios y preparar tanto. Y dice que pues estaban en no sé qué planicie y ahí tenían un campamento. Y pues que él estaba ahí y dice, bueno, pues en cierto momento dije, ay, necesito ir al baño. Y ya dice, pues yo dije, bueno, voy a salir del campamento. Tomó instintivamente su pala y se salió del campamento y ya ahí se fue a los arbustos y hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y tapó ahí y regresando, dice, cuando regresaba, en ese momento, dice, me acordé de lo que me enseñaba mi rabí de la Torá, de esta porción, ¿no? Y decía, en ese momento me puse muy feliz, ¿no? Y me puse a bailar, porque me di cuenta, estaba yo de regreso al campamento, ¿no? Dice, me di cuenta que el mandamiento ese que decía que cuando salgas que si vas a ir al baño, ¿no? Pues salgas del campamento y hagas un hoyo y lo hagas fuera del campamento, ¿no? Que dice, es un mandamiento que uno muchas veces lee en la Torá y en esta vida moderna pues es muy difícil hacerlo al pie de la letra, ¿no? Es un mandamiento que dice uno, pues, es difícil hacer esto. Pero dice, en ese momento me di cuenta que yo acababa de hacer un mandamiento y lo había hecho al pie de la letra, ¿no? Y entonces me puse muy feliz porque en las circunstancias que estaba en medio de una guerra pude hacer un mandamiento del Eterno. Y esa era la anécdota que contaban, ¿no? De cómo se dio cuenta que el Eterno está en todos lados, ¿no? Y que podemos hacer los mandamientos aún en las peores circunstancias. Pues es lo que esperamos que aprendamos de estos mandamientos, les pongamos atención y tomemos las oportunidades que nos da el Eterno para llevarlos a cabo, para hacer un mandamiento y corregir lo que tengamos que corregir. Que tengan muy buena semana. Shalom.